Artículo 1066. Valdrá asimismo en el Ecuador el testamento otorgado en país extranjero, con tal que concurran los requisitos que van a expresarse. No podrá testar de este modo sino un ecuatoriano o un extranjero que tenga su domicilio en Ecuador. Dos, no podrán autorizar ese testamento sino un funcionario consular o diplomático que se hará mención expresa del cargo y de los referidos título y patente. Tres, los testigos serán ecuatorianos o extranjeros domiciliados en la ciudad donde se otorgó el testamento. Cuatro, se observarán en los demás las reglas del testamento solemne otorgado en el Ecuador. Y cinco, el instrumento llevará el sello de legalización o consulado. El artículo 1066 habla de otro tipo de testamento hecho en el extranjero. A diferencia del artículo anterior, aquí el testamento se hace ante una autoridad ecuatoriana en el extranjero, consulado o embajada, siguiendo casi las mismas reglas que sí se otorgará en Ecuador. Piensa que es como hacer un testamento ecuatoriano mientras la persona está fuera del país. ¿Cuál es la idea principal de este artículo? Es que este testamento será válido en Ecuador si cumple los cinco requisitos del artículo. Ejemplo general. Luis, ecuatoriano, vive temporalmente en Madrid. Va al consulado del Ecuador en Madrid y hace un testamento ante el consulado ecuatoriano y testigos. El documento lleva el sello del consulado. Ese testamento vale en Ecuador. Ahora vamos con cada requisito. Uno, ¿quién puede hacer ese testamento? Solo un ecuatoriano o un extranjero domiciliado en Ecuador. Ejemplo, vale. Ana, ecuatoriana que estudia en Francia. Sí puede. Carlos, colombiano, domiciliado en Cuenca, que está de viaje en Chile. Sí puede. Un ejemplo no válido. Pedro, argentino, domiciliado en Argentina y sin domicilio en Ecuador. No puede usar ese tipo de testamento ante el consulado ecuatoriano. Pues debe autorizarlo un funcionario consular o diplomático ecuatoriano. No puede hacerlo cualquier notario extranjero. Ejemplo. Válido. El testamento se firma ante el cónsul del Ecuador en Madrid y el documento dice claramente, cónsul del Ecuador en Madrid, correcto. Ejemplo no válido. Luis lo hace ante un notario español común, sin intervención del consulado ecuatoriano. En ese caso se regiría por el artículo 1065, no por el 1066. 3. Requisito de los testigos. Los testigos deben ser ecuatorianos o extranjeros domiciliados en la ciudad donde se otorga. Ejemplo válido. En Madrid comparece un ecuatoriano residente allí y una peruana domiciliada en Madrid. Ambos pueden ser testigos. Ejemplo no válido. Se usa como testigo un turista italiano que estaba en paso por Madrid y no tenía domicilio allí. No cumple el requisito. 4. Deben seguirse las reglas del testamento solemne ecuatoriano. Por ejemplo, lectura del testamento, firma del testador, firma de los testigos, formalidades del testamento abierto será, etc. Ejemplo válido. El cónsul lado lee el testamento, todos firman y se deja constancia en el acto. Es un ejemplo correcto. Ejemplo no válido. El testador no firma y no se explica la causa. El testamento puede ser nulo, igual que en Ecuador. 5. Debe llevar el sello del consulado o embajada. El documento debe tener el sello oficial. Ejemplo válido. El testamento tiene el sello del consulado del Ecuador en Madrid. Correcto. Ejemplo no válido. Existe el documento firmado, pero nunca se colocó el sello oficial del consulado. Falta una formalidad exigida por la ley. Ejemplo que no es que no es válido. Comparación con el artículo 1065. En el artículo 1065, el testamento es hecho según la ley del país extranjero. En el artículo 1066, el testamento hecho ante autoridad ecuatoriana en el extranjero. El artículo 1065 puede intervenir un notario extranjero. En el artículo 1066 debe intervenir un consulado o diplomático ecuatoriano. En el artículo 1065 se aplican las formalidades extranjeras. En el artículo 1066 se aplican las formalidades ecuatorianas. En el artículo 1065 requiere probar autenticidad. En el artículo 1066 además requiere sello consular. Como un ejemplo completo, María, ecuatoriana, domiciliada en Cuenca, está trabajando un año en Nueva York. Decide hacer testamento en el consulado del Ecuador. Comparece ante el consulado del Ecuador. Asisten dos testigos ecuatorianos residentes en Nueva York. El testamento se lee y todos firman.
El documento indica el cargo del consulado. Se coloca el sello oficial del consulado. Años después, María fallece y tiene bienes en Cuenca. El testamento es válido en Ecuador porque cumple los 5 requisitos del artículo 1066. Como resumen de este artículo, el artículo permite que un ecuatoriano o un extranjero domiciliado en Ecuador haga un testamento en otro país ante el consulado o embajada ecuatoriana, con testigos adecuados, siguiendo las formalidades ecuatorianas y con sello oficial. Así el testamento tendrá validez en Ecuador.